En este momento estamos en el lugar donde grabamos Mirror con Janina Arana y Pipe Aguilar, dirigido por mí, coproducido y dirección de fotografiado por él. Dirección de fotografiado. Conocí hace unos meses a Janina Arana, personota, genia, y a Pipe Aguilar, personota, genio. Genio. Ellos me habían propuesto que yo les escribiera un corto y que fuera como bien dramático, bien cargado emocionalmente, y escuché la canción Babushka de Kate Bush. Y esa canción me sonó a pelea matrimonial, entonces yo dije, aquí fue. La canción tiene como unos sonidos muy particulares, como de... Sí, como que tiran platos, como platos rotos, como peleas. Sí. Escribí una primera versión, se la presenté a Janina y a Pipe, y pues como siempre, esa no fue la versión final. Tuvo varias observaciones. Era excesivamente soez, sin necesidad. Hicimos varias reuniones, como para rebajarla, como para amoldarlo más al carácter de los actores, y llegó pues ya la última versión después de varias reuniones. A mí como directora me sirvió muchísimo como ejercicio, y bueno, ensayos hasta que ya sentimos que la tuvimos lista para hacerla. Para mí el concepto de todo el corto era que el otro es el espejo de uno mismo, y que en el otro ves reflejado tu propio ego, y que lo que te molesta del otro es lo que te molesta de ti. Y lo que te gusta del otro es reflejo de lo que te gusta de ti también. De ahí sale el concepto del espejo. Entonces ya con esta idea más clara y con un guión ya aterrizado, pues lo que faltaba era pues elegir exactamente cómo iba a ser visualmente este corto. Lo primero que viene a la cabeza es un espejo, tal cual, ¿cierto? Sin embargo, no queríamos ser redundantes. Pensamos poner espejos físicos en el espacio y literalmente que el corto estuviera lleno de espejos. Sin embargo, la decisión final fue el tema de la pantalla dividida, que hace función de espejo sin que exista un espejo y que al mismo tiempo nos sirve para muchas otras cosas que se tenían pensadas, como aunque es un espacio muy pequeño, ¿cierto? Que se sintiera esa lejanía entre ellos. Ya con todo ese proyecto armado, pues ya entró la parte de la producción. Básicamente no teníamos presupuesto, en lo absoluto, no había cero presupuesto, por lo que era un proyecto tan íntimo. Éramos nosotros cuatro buscando crear algo chiquito, buscando aprender. Más que todo era un ejercicio. Primero pensamos en armar un set. Literalmente construir un set, o sea, armar una pared, conseguir madera, ventanas. Y de hecho no sé por esa idea de dónde salió, como que nos queríamos complicar porque sí. Sí, al final fuimos prácticos. Optamos por buscar un lugar que ya tuviera las cosas que necesitábamos y que los cambios que le hiciéramos fueran mínimos. Entonces nos pusimos a buscar en Airbnb. Les recomiendo Airbnb cuando quieran buscar locaciones. Nos ha ayudado mucho. Llamamos a varios, hablamos con varios. Lo primero que vimos fue la foto como de una sala, ¿no? Como de un sofá. Cumplía con las características de lo que buscábamos. Básicamente el guión estaba escrito como la pareja peleando en la sala de la casa frente al televisor. Entonces necesitamos un sofá. Era la idea, lo primordial. El lugar se llama Magic Garden House, queda aquí en San Antonio, en Cali, y es absurdamente hermoso. Escribimos un correo explicando, hola, somos jóvenes que quieren hacer cine, nos interesa mucho poder hacerlo aquí. Como no teníamos presupuesto, ni cómo costear un alquiler, ni nada de eso, pues vimos la opción de intercambiar por servicios, por fotografía, obviamente para el lugar, y videos y todo este tema. Fueron muy amables con nosotros y pues nos permitieron hacer esto posible. El día antes del rodaje vinimos los dos e hicimos un scouting. Ahí mismo conocimos otro espacio que no tenían en la plataforma, que no habían puesto fotos, y era perfecto. Era exactamente lo que estábamos buscando, exactamente, o sea, en cuanto a iluminación, en cuanto a distribución, en cuanto a todo, era perfecto. Entonces, pues ahí le hicimos las modificaciones que quisimos, sacar cuadros o meter cuadros, cambiar, mover, poner, y pues quedó ya como lo teníamos visualizado. Entonces ya en cuanto al día de rodaje, pues llegamos temprano y pues para ponernos manos en la obra. La casa de nuestros personajes es una casa sucia, entonces obviamente con mucho respeto y cuidado del espacio fuimos ensuciando cada pequeño mugre, cada pequeño paquetico es muy cuidadosamente puesto. Ya pues iluminar, poner las luces, nunca he sido director de fotografía. En el momento en el que ellos estaban haciendo la escritura del guión y que yo estaba más bien desde afuera, lo que estaba haciendo era justamente pensar qué es lo que tengo que hacer, cómo hago para que sea medianamente decente y básicamente investigar. Una pequeña iluminación book, la verdad es algo muy básico y que por el espacio pequeño era lo que nos podíamos permitir, además por los equipos que teníamos, que por cierto nos los prestó Container, las luces, Container Films. Y ya, básicamente a la de Dios.
que funcione esto que voy a poner porque no tengo más ideas y bueno. El día del rodaje, él dándome indicaciones de qué poner, qué mover, qué conectar y yo pues ni idea de lo que él estaba haciendo porque pues yo pues apenas Yo tampoco, ni idea de qué estaba haciendo. Mientras tanto ya llegó Janina, llegó Pipe. Y pues yo pues nerviosa, con los nervios de directora, el miedo de embarrarla, el miedo de dirigirlos mal, de que no me entiendan mis indicaciones, de que no conectemos como habíamos conectado en los ensayos. El rodaje. Básicamente es una sola escena, entonces por todos los ensayos que ya hicieron, ya lo tenían muy claro, solo era rodar. Como ya sabemos en la pantalla hay 2 tomas simultáneas, pero son tomas diferentes en diferentes tiempos, porque se grabó todo con una sola cámara. Digamos que lo complicado y uno de los retos principales era que cada toma fuera exactamente igual en los tiempos y que se respetaran. ¿Qué miras así? Nada, dije. ¿No te pensás cuidar? ¿Y no pensás comenzar a hacer ejercicio algún día? En cuanto a la dirección y a la actuación de ellos, efectivamente fueron muy útiles los ensayos. Yo sí soy muy de estar preparada, tener todo listo para no tener que improvisar tanto. Yo no soy tan buena improvisando, la verdad. Entonces el rodaje fluyó, la teníamos clara y fluyó bastante. Claramente habían cositas pues que había que ir puliendo en el mismo rodaje, pero hubo una muy buena comunicación en general y fue una experiencia muy muy bonita. En el rodaje estuvo presente María Valentina, que hemos trabajado con ella en varios rodajes y es un amor, es una maravilla. Muchas gracias, Valen, por tu ayuda. Luego llegó una amiga mía, Neko, que estaba por aquí en la zona y le dije, llega, estamos rodando. Y llegó y nos ayudó agarrando el micrófono. Y bueno, fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Ok, la postproducción fue uno de los mayores retos, incluso más que el mismo rodaje, diría yo. Principalmente porque Isa no estaba en el país, entonces tuvimos que editar a distancia. Pues editar a distancia no es precisamente muy cómodo o muy eficiente, principalmente por el tiempo, tener que renderizar, mandar, lo que se demora en descargar, verlo. Todo ese proceso hacía que se ralentizara todo de una forma brutal. Ya el siguiente reto fue el tema de la pantalla dividida, lograr que los tiempos fueran exactamente perfectos. O sea, aunque Pipe y Janine hicieron un trabajo excepcional, era imposible lograr que estuviera perfectamente a tiempo. Digamos que ahí es donde entra la edición como salvavidas. Obviamente se tuvieron que hacer muchísimas maromas extrañas en edición y cosas que no estaban previstas del todo para lograr esto. Y digamos que por un lado se encontraban los tiempos con que quedaran bien con las tomas que le había gustado a la directora, por ejemplo. Entonces eran, Isa, esta toma está bien porque los tiempos dan perfectos, pero no, a mí me gusta más la otra. Y la otra ya no cuadraba. Entonces era esa clase de cosas, cómo resolverlas y cómo encontrar el punto de equilibrio. Ojalá fuera haciendo algo. ¿Qué dijiste? 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 Básicamente ese fue el gran reto en edición. La verdad fue muy interesante editarlo y pues estoy muy agradecido de que haya sido posible esta experiencia. Y aquí estamos contando la historia en el mismo lugar, unos meses después. Venimos a visitar porque de verdad es de los lugares más mágicos que he conocido en mi vida entera. Teníamos que volver a visitar, a recorrerlo de nuevo y pues hacer esto. Si alguien está pensando en grabar un corto de 0 presupuesto y cree que no le va a salir bien porque es 0 presupuesto, sepan que las cosas cuando se les mete amor se puede. Hagan las cosas con amor y verán que eso da fruto siempre.